2, 1. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente del lugar y la hora en el que usted se disponga a visualizar la sesión del día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente al Club de Contadores, en esta oportunidad presentando la cuarta sesión de este curso virtual especializado sobre las normas internacionales de información financiera, mejor conocida como NIF, coincidencia en el impuesto a la renta 2021. Con nosotros para esta cuarta sesión nuevamente se encuentra nuestra amiga la doctora Rosa Ortega Salavarría, a quien damos la bienvenida a esta plataforma. Doctora Rosa, muy buenas noches, bienvenida nuevamente a esta su casa, un inmenso abrazo a la distancia y sin más preámbulos cedo los micrófonos y las pantallas para que usted pueda iniciar la sesión. Adelante. Muchas gracias, Blanca, y muy buenas noches a cada una de las personas que se están conectando para el desarrollo de esta cuarta sesión. Un gusto, como siempre, saludarlos. Bien, dentro de la temática del curso que estamos abordando sobre el NIF y su incidencia en el impuesto a la renta, a título de recordaris, ¿no? Tener en cuenta que en la primera sesión presentamos los principales aspectos vinculados con estados financieros, su efecto para fines fiscales, ¿correcto? Ahí habíamos mencionado la importancia de las NIF y también los supuestos en los cuales se presentan diferencias principalmente. Habíamos hecho mención a la NIC 12 de impuesto a las ganancias y la importancia de su debida identificación, sobre todo de los tratamientos que son diferentes entre la base contable y la base tributaria, y que ello coadyuva también para identificar adiciones o deducciones de cara a determinar el impuesto a la renta. Luego hemos desarrollado el rubro de activos, en este caso existencias o inventarios, luego propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, el tema de activos no corrientes mantenidos para la venta y el supuesto de deterioro de valor. En cada uno de dichos tópicos hemos abordado sus principales requerimientos contables vinculados con reconocimiento y medición, y según corresponda, hemos también abordado o expuesto sobre el tratamiento tributario, ¿no? En algunos casos hemos apreciado que hay coincidencia en los tratamientos, en algunos se aplican las normas contables en forma supletoria, y también hay supuestos en los cuales se presentan diferencias, ¿no? Marcadas en el tratamiento, entre el tratamiento contable y tributario. Sobre dicha base o sobre dicho similar procedimiento, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de activos intangibles y también el rubro de arrendamientos, en específico lo del tratamiento contable bajo la NIF 16, y vamos en este caso de arrendamientos a presentar consideraciones vinculadas con la contabilidad del arrendatario, tanto en un arrendamiento operativo como en un arrendamiento financiero, siempre bajo esta línea de desarrollo, considerando diferencias o coincidencias entre el tratamiento contable y tributario, ¿correcto? Iniciamos entonces la presentación de estos tópicos, ¿ok? Sobre la NIC 38, activos intangibles, ¿no? Aquí, título de punto de partida para tener en consideración, la propia ANIC 38 señala que no todo intangible califica como un activo intangible, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, tanto para fines contables como tributarios, ¿no? Cuando nosotros a veces podemos señalar en términos generales intangible, lo que tenemos que mirar o considerar de ese término que utilizamos intangible, ya de cara a reflejarlo en la contabilidad, de mostrarlo en nuestro estado de situación financiera, tenemos que analizar y verificar o validar que efectivamente corresponda a un activo intangible, porque se pueden realizar determinados desembolsos y que quizás podamos nosotros considerar
bajo esta línea de intangible, pero propiamente quizás no cumple la definición y condiciones que señala la NIC 38 para que sea reconocido en este rubro, ¿no? Ya como un activo intangible. Recuerden que la definición de activo que hemos presentado, hemos desarrollado desde la primera sesión, que corresponde a un recurso económico, y entiéndase por recurso económico cuando existe o surge un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos y también respecto del cual se tiene el control. Entonces, aquí en la práctica, en algunos supuestos, la duda subyace desde el inicio, desde el vamos, ¿no? Desde esa definición contable, y que considero supletoriamente también podría aplicarse o considerarse para fines tributarios, salvo regulación expresa, que ahora vamos a revisar. Y ello, por ejemplo, suele ocurrir o presentarse dudas en identificar o determinar si respecto a determinados desembolsos estamos frente a un intangible, ¿no? Propiamente dicho, como activo, o simplemente podríamos estar ante un desembolso, por ejemplo, bajo la calificación de una regalía o producto de una sesión en uso, ¿no? Entonces, eso es un punto importante a observar, tanto para fines contables como tributarios. Entonces, cuando nosotros consideramos o analizamos sobre un activo intangible, observemos o tengamos en cuenta que se define como aquel activo identificable de carácter no monetario que no tiene existencia física, ¿no? De carácter no monetario que no tiene existencia física, sin perjuicio que pueda estar contenido en algo físico. Aquí no resulta para fines contables, no resulta relevante la forma como se adquirió, es decir, si fue mediante la compra a un tercero o que se haya generado internamente, ¿no? Entonces decimos es un activo intangible desarrollado en forma interna, ¿no? Igual hay que ver sus requisitos para el reconocimiento, y en tanto que ellos se cumplan, calificará como un activo intangible. Por ejemplo, el primer requisito es que cumpla con la definición, y el segundo es que cumpla con los criterios para su reconocimiento, ¿no? Estos son los dos aspectos para que califique como un activo intangible. Sobre el supuesto de la definición, ¿no? Para la definición, los requisitos que se deben cumplir, ¿no? Y que deben observar los elementos siguientes, ¿no? De acuerdo a estas características. En principio, que sea identificable, ¿no? Es decir, que sea identificable el activo o la partida respectiva. Y el otro supuesto, y que es muy, muy importante, y veamos que esto se marca para el reconocimiento de los activos en general, y que tiene incidencia también con relevancia, en este caso del activo intangible. Segundo requisito o condición está relacionada con el control. Que la empresa tenga el control correspondiente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la empresa tiene un listado de clientes fieles a la empresa, ¿no? Ha adquirido un detalle de clientes leales o fieles a la empresa? Entonces, en este caso, y lo señala también, ¿no? La NIC 38, podría ser quizás para la organización, se lo puede considerar como un intangible, pero no podríamos considerar o tener en cuenta que ese supuesto va a calificar propiamente como un activo, ¿no? Porque estamos frente a este supuesto o esta condición de que se tenga el control, ¿correcto? Eso es importante observar. Por ejemplo, en uno de los cursos, los seminarios, se planteó una pregunta muy interesante, ¿no? De un restaurante que había adquirido la receta o recetas para la preparación de platos exclusivos por parte de la empresa. Entonces se decía, el desembolso realizado para comprar esta receta o recetas calificaría como un activo intangible, ¿no? Entonces ahí lo importante o la pregunta es, ¿existe el control? ¿Cómo se ha dado esta transacción, ¿no?
cuál es la garantía o seguridad que se tiene de que estas recetas pues no sean también comercializadas o entregadas a otras personas. Quizás ahí lo que vendría a ser que habría que tener o cubrirse mediante un registro determinado, ¿no? Un registro determinado de estas recetas, algún tema o algún tema legal, y validar si realmente se podría tener control. Si no, no podríamos estar mencionándolo o considerándolo como un activo intangible. Y la otra requisito, condición que se vincula con la definición está referida a los beneficios económicos futuros, ¿no? Este es un requisito que subyace en todos los supuestos que estamos frente a un activo. Entonces tenemos que cumplir identificabilidad, control y beneficios económicos futuros para efectos de calificar un determinado desembolso como un activo intangible, en la medida obviamente que no tenga existencia física, ¿correcto? Complementariamente con ello, cumplida la definición, observamos o debemos considerar los criterios para su reconocimiento. Y eso está también requerido o considerado en el párrafo 21 de la NIC 38, en la que se señala que un activo intangible para su reconocimiento debe cumplir necesariamente con las siguientes condiciones, ¿no? Determinar la probabilidad de que los beneficios económicos futuros no fluyan a la empresa y que el costo pueda medirse confiablemente. Estas son las condiciones a observar entonces, y como habíamos mencionado, ello se aplica tanto que el activo intangible haya sido adquirido de terceros como los que se desarrollan a nivel interno. Por ello, a nivel interno, en el caso de activos intangibles generados o desembolsos que se desarrollan por desarrollos a nivel interno, la NIC 38 señala que aquellos desembolsos que se realizan en la fase de investigación no corresponde o no deben ser reconocidos como un activo intangible, sino que propiamente deben imputarse a gastos, porque justamente no se cumple esta probabilidad de beneficios económicos. Y ya en la etapa de desarrollo, ¿no? Sí se establecen en la NIC 38 sendos requisitos a observar o a considerar de cara a evaluar que efectivamente corresponde su reconocimiento como activo intangible, ¿correcto? Ahora, a nivel tributario no se regula, como vamos a ver luego, sobre el tratamiento de los activos intangibles, principalmente la deducción del precio que se haya pagado, de su costo, el tema de la amortización, pero no esta parte inicial, ¿no? Entonces consideramos que supletoriamente podría aplicarse también lo previsto en la NIC 38, en tanto no se oponga, ¿no?, a lo expresamente señalado en la LIR. Ahora bien, en el caso de, recuerda que cuando hablábamos o mencionábamos en propiedad, planta y equipo, señalábamos los factores o las estimaciones para depreciar. Y en ese caso, uno de los factores a considerar está referido a la vida útil, ¿no? En el caso de activos intangibles es similar. Hay que determinar la vida útil de cara a de establecer, ¿no?, también o calcular su respectiva amortización. Ahora, en el caso de los activos intangibles a nivel contable, la clasificación de la vida útil corresponde a que sea finita, es decir, que si la vida útil del intangible puede evaluar la duración o el número de unidades productivas u otros similares que representen su vida útil, ¿no? Es decir, se puede evaluar duración, unidades u otros factores vinculados con establecer el tiempo, finalmente definir el tiempo o el uso o la explotación que se puede obtener de dicho activo intangible. Por el contrario, calificará como una vida útil indefinida. Ojo, infinita no existe, no es correcto, sino el término que se usa en la NIC 38 es indefinida. Y en este caso se precisa o se indica
que se determinará si el activo intangible tiene una vida útil indefinida cuando no existe un límite previsible del periodo a lo largo del cual se va a esperar que el activo genere entrada de flujos de efectivo, ¿no? Es decir, rinda beneficios económicos en base al análisis de todos los factores que correspondan o que sean relevantes. Sobre este aspecto resulta importante, entonces, en el caso de los activos intangibles para efectos contables, identificar si la clasificación de la vida útil es finita o indefinida. Sobre ello, sobre esa base, observar que se trata de intangibles con vida útil finita. Si se trata de activos intangibles con vida útil finita, corresponde que se amortice. Y en el caso de que la vida sea indefinida, dado que no se puede definir, establecer, entonces no se amortiza, ¿no? Esto, recuerden, el tratamiento de la vida útil como indefinida debe revisarse anualmente, ¿no? Debe revisarse anualmente a efectos de verificar si se ha producido algún cambio o modificación sobre esta estimación o evaluación. Ello para efectos contables, ¿correcto? Ahora bien, para fines tributarios, como les señalaba, no hay una definición, condiciones o características de lo que debe darse como activos intangibles, sino que propiamente se regula respecto al supuesto de la amortización. Y aquí veamos que ello está regulado en el inciso G del 44. Entonces, el artículo 44, en principio, para fines tributarios, regula, ¿no? Regula los supuestos o los conceptos que no son deducibles, ¿no? Siempre se dice, el 44 establece la relación de desembolsos o gastos no deducibles expresamente. Ahora bien, en este literal G44, podemos ver que hay una situación híbrida, es decir, en principio se señala lo que no va a ser deducible, pero luego, ¿no? Luego a renglón seguido se indica un supuesto en el cual sí resultaría deducible. Entonces eso hay que también apreciarlo. Para fines tributarios, entonces, respecto a lo que es activos intangibles, en principio su costo se encuentra definido, determinado como costo computable en el artículo 20 de la LIR. Igual eso está dentro de lo que desarrollamos, ¿no? Desde la segunda sesión, las pautas sobre costo computable, que corresponde al costo de adquisición, producción o construcción. Aquí para intangibles quizás podríamos usar más adecuado el término adquisición o desarrollo. Y recuerden que en costo computable se aplica supletoriamente lo previsto en las NIF. Ahora, así como en propiedad, planta y equipo decimos que es el costo computable menos su depreciación, para activos intangibles corresponde a su costo menos su amortización. La amortización se entiende o corresponde a la que es admitida tributariamente. Entonces, sobre ello, el artículo 44 en el literal G señala en principio una regla de carácter general, ¿no? Que la amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos y otros activos de naturaleza similar no resulta admitida. En principio esa amortización no resulta admitida, pero luego hay una salvedad, ¿no? Y esa salvedad va al precio pagado por activos intangibles de duración limitada. Entonces, en virtud a esta disposición y a lo que prevé el reglamento, en el caso de activos intangibles para fines tributarios, la clasificación es distinta a lo que se prevé en la NIC 38. Para fines tributarios, en el caso de la vida útil se determina como vida útil limitada o vida útil ilimitada. Y respecto de cuáles se permite su deducción en el caso del costo o desembolso de los activos intangibles de duración limitada. Ahora, en este caso, para fines tributarios, ¿no? Para fines tributarios, en el supuesto de la deducción de los activos intangibles, se permite que a opción del contribuyente pueda ser considerado como gasto en un solo ejercicio, aplicado a los resultados en un solo ejercicio, o amortizarse
proporcionalmente en el plazo de 10 años.